Es uno de los espectáculos más deslumbrantes del mundo. Un convoy de grandes barcos cruzando el desierto del Sinaí. El canal de Suez conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo desde hace 150 años. Recorre 192 kilómetros atravesando el Istmo de Suez al noreste de Egipto. Fue excavado a mano en las arenas del desierto. Hoy es lo bastante amplio como para dar cabida a superpetroleros de 500 metros de eslora y 70 de manga. No hay esclusas porque los dos mares están al mismo nivel. Barcos de todo tipo de formas, tamaños y banderas surcan el canal, desde petroleros y portaaviones a pequeñas embarcaciones de recreo. Desde el día de su finalización en 1869, el canal de Suez ha sido una conexión vital para el comercio mundial, sirviendo de atajo entre Europa y Asia y evitando el largo viaje alrededor de África. El día de su inauguración, el mundo se hizo más pequeño. Durante siglos, Egipto ha ejercido de guardián entre dos mundos, Oriente y Occidente. Egipto siempre ha sido un eje para el comercio procedente de Extremo Oriente que llegaba a Egipto y se dividía después en 5 grandes rutas comerciales con destino al sur, hacia Sudán, al oeste al norte de África y al norte hacia Europa y el Imperio Otomano. Es un centro de distribución. La ruta más directa desde Europa a Oriente Próximo y Extremo Oriente era en barco a través del Mediterráneo y después por tierra a través del Istmo de Suez en el noreste de Egipto. El paso por el desierto era largo y difícil. Cuando las caravanas llegaban al Mar Rojo, cargamento y pasajeros embarcaban para seguir el viaje. La humanidad siempre quiso construir un paso marítimo a través de Egipto. Sabemos que existía una especie de canal en lo que hoy es la región de Suez en el siglo XIX a.C., en tiempos del antiguo Egipto. En la antigüedad el Mar Rojo se extendía hacia el norte a lo que hoy son los lagos Amargos y el lago Timsá. El faraón Sesostris III ordenó la construcción de un canal que conectara estos lagos con el río Nilo. Sesostris y sus descendientes crearon un canal entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, lo bastante amplio para los barcos de la época. Egipto tenía posesiones hacia el sur, en África, el antiguo reino egipcio. Ese canal existía principalmente para las necesidades del comercio interno más que para el exterior. El canal de los faraones se convirtió en una ruta muy utilizada y duró 1200 años hasta el 664 a.C. Para entonces, los vientos del desierto habían amontonado arena entre los lagos Amargos y el Mar Rojo, cortando la ruta. En el 609 a.C., el faraón Neco intentó construir un nuevo canal, pero más de 100.000 trabajadores murieron en el intento, principalmente de hambre y sobreexposición al abrasador calor del desierto. Un siglo después, Darío, rey de Persia, comenzó a descubrir la parte inferior del canal. Las obras terminaron 2 siglos después, cuando Ptolomeo II completó el canal desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Se puede decir que el canal de Ptolomeo abarcaba desde el Mar Rojo hasta lo que hoy es Port Said. Y eso se correspondería con el actual canal de Suez. Durante la ocupación romana de Egipto, desde el 30 a.C. al 14 de nuestra era, el canal de los faraones se mantuvo y mejoró. Durante ese periodo el comercio floreció en la región. Mercantes griegos y egipcios cruzaban el desierto diariamente. Por agua por el canal y por tierra en grandes caravanas, transportaban la riqueza de Oriente para comerciar con oro romano. En el siglo VII, en la época de la dominación musulmana de Egipto, fue reconstruido por orden del califa Omar. El canal siguió en uso un siglo más, pero el desierto lo reclamó para sí. Esta vez permaneció enterrado durante 1000 años.
El comercio se desarrolló exclusivamente por tierra en caravanas. Pero había obstáculos. Los asaltantes del desierto se cobraban muchas víctimas y aunque se les pudiera evitar, los piratas del Mar Rojo eran una constante amenaza. En 1498 el explorador portugués Vasco de Gama llegó a la India doblando por primera vez el Cabo de Buena Esperanza. Tardó más que por tierra, pero la ruta era mucho más segura. A pesar de ese cambio, gran parte del comercio seguía haciéndose por tierra. Pero siempre existió el sueño de conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo y con ello reducir la duración del viaje. A finales del siglo XV se rompió el eslabón egipcio en la cadena del comercio. Durante los siguientes 4 siglos, el comercio en Oriente estuvo dominado por mercantes ingleses, holandeses y portugueses que rodeaban el extremo meridional de África, un viaje de 4 meses. En 1850, Europa estaba inmersa en la revolución industrial y experimentaba enormes cambios sociales y económicos. La vieja aristocracia perdía poder y la riqueza pasaba a manos de la nueva clase media. El comercio con Extremo Oriente ya no era un lujo. Era vital para el crecimiento económico de Europa. Las fábricas de Inglaterra y del continente necesitaban copra, yute, oro y algodón. En 1845 se completó la primera línea de ferrocarril egipcia. Conectaba el puerto mediterráneo de Alejandría con el puerto de Suez, en el Mar Rojo. Este servicio fue de gran ayuda para los pasajeros, pero no cubrió la demanda de espacio para mercancías. Una línea tiene una capacidad de viajeros y mercancías, mientras que un canal puede absorber un gran número de barcos. Al mismo tiempo ocurría una revolución marítima. Los barcos a vapor con hélices y cascos de hierro estaban sustituyendo a los viejos veleros de madera. Ahora los barcos podían transportar grandes cargamentos desde Oriente. Pero el viaje alrededor del Cabo seguía siendo muy largo. De nuevo los ojos del mundo se posaron en el Istmo de Suez. En 1798 Napoleón invadió y ocupó Egipto. En ese momento el ingeniero jefe de la expedición, Lapeyre, inspeccionó el Istmo de Suez para determinar la viabilidad de un canal. El ingeniero concluyó que había una diferencia de 9 metros entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Sería imposible construir un canal entre ellos. Ese miedo inicial fue aplacado por los estudios que se hicieron a finales de la década de 1840. Pero aunque demostraron que estaban al mismo nivel, la desconfianza no desapareció realmente hasta la inauguración del canal en 1869, 20 años después, cuando se comprobó que era cierto. Habían pasado 1000 años desde que las arenas del desierto habían cubierto el canal de los faraones. En ese tiempo, Egipto fue gobernado por muchos conquistadores. A mediados del siglo XIX, el mundo quería tener un canal que restableciera las antiguas rutas comerciales. Pero los turcos otomanos que gobernaban Egipto no estaban interesados. Como tampoco lo estaba Mohamed Ali, el general turco ahora virrey de Egipto. Tenía que convencerse de que un canal a través de Suez serviría a sus intereses. En 1854, el joven Ferdinand de Lesseps se dispondría a hacerlo. Durante su mandato en la primera parte del siglo XIX, asesores europeos instaron a Mohamed Ali a autorizar la construcción de un canal a través del Istmo de Suez. Pero el líder egipcio hizo oídos sordos. Ferdinand de Lesseps, un joven diplomático e ingeniero francés, estrechó lazos con Ali y su familia. De Lesseps conocía las expediciones de Napoleón en Egipto en 1798 y creía firmemente en la posibilidad de construir un canal. Iniciaron una amistad y cuando Said sucedió a su padre, de Lesseps fue a visitarle y le dijo: «Te haré famoso en todo el mundo». Y lo hizo.
Durante la reunión con su viejo amigo Said en 1854, de Lesseps comenzó a proyectar la construcción del Canal de Suez. No tuvo que insistirle mucho a Said. El 30 de noviembre de 1854 redactó lo que sería la primera concesión, autorizando la creación de una compañía del Canal de Suez. El primer director fue Ferdinand de Lesseps, a quien Said se refería como mi leal amigo de gran categoría y alta cuna. Es importante recordar que de Lesseps también era empresario, no solo ingeniero. Concebía proyectos, los emprendía y los llevaba a cabo. La concesión sería efectiva durante 99 años desde la fecha de la inauguración. El propio virrey cedería a la empresa todo el terreno necesario. El canal estaría abierto a barcos de todas las banderas y el 15% de los beneficios pasarían a las arcas del gobierno egipcio. El 75% iría a la compañía del canal, formada por inversores privados, y el 10% a los inversores originarios que cedieron a de Lesseps su capital activo. Mi bisabuelo era un hombre ambicioso pero comedido. Quería poner toda su energía en un proyecto que conllevara la idea de progreso. Se sentía muy unido a Egipto. Cuando vio el momento adecuado para emprender la tarea, lo defendió. Y lo hizo de tal manera que no consiguió ninguna fortuna personal. De Lesseps quería que el canal estuviera abierto a todas las nacionalidades, sin distinción. Un artículo de la concesión así lo decía. De Lesseps luchó por asegurarse de que la Compañía del Canal de Suez fuera realmente una organización internacional. El primer consejo de dirección incluía representantes de 14 países. Todo parecía preparado para comenzar la construcción, pero el gobierno británico se opuso al proyecto. De Lesseps vendió 207.000 acciones en cuestión de semanas, pero aún quedaban 200.000. Entonces habló con su amigo Mohamed Said. El gobernante egipcio accedió a comprar 92.000 acciones, pero cuando no pudo vender el resto, de Lesseps anunció por su cuenta que Said había accedido a comprarlas todas. De Lesseps era un empresario inteligente. También tenía algo de granuja, lo que quedó demostrado cuando anunció que el pachá de Egipto había comprado todas las acciones, y no era cierto porque no tenía el dinero necesario. Dijo que Said compraría todas las acciones. Pero cuando Said le hizo saber que nunca había dicho que fuera a comprarlas, de Lesseps le preguntó si le dejaría como un mentiroso ante el mundo. Said era crédulo y pidió prestados 10 millones de libras para pagarlas. Said tenía ya la mitad de las participaciones del canal, pero para pagar las acciones tuvo que pedir prestado dinero a los mismos banqueros europeos que se habían negado a financiar el canal. Pero esta vez se alegraron de obligarle a pagar intereses usureros. Todos querían comprar a crédito, porque en Europa se podía pedir a un 3 o a un 4 de interés, invertir en Egipto y conseguir del 12 al 30% de beneficio. Cuando el dinero estuvo listo, comenzó el proyecto. Pero el panorama financiero egipcio parecía sombrío. Said había comprometido o había obligado a comprometer fondos que no tenía. La construcción del Canal de Suez y la desintegración financiera de Egipto comenzó casi al mismo tiempo. La construcción del Canal de Suez comenzó la mañana del 25 de abril de 1859. Los ingenieros habían trazado una ruta desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo que abarcaba el lago Timsá y los lagos Amargos. Esto reducía la distancia que habría que excavar a unos 60 kilómetros. La zone était entièrement un désert.
La zona era un completo desierto. No había nada aparte de un pequeño puerto en Suez, en el Mar Rojo. Se enfrentaron a grandes desafíos. El primero, la mano de obra para trabajar. Tenían que darles de comer y proporcionarles un refugio. El 90% del trabajo consistía en cavar arena. Había muy pocas zonas rocosas. Tuvieron que construir Port Said, excavar el canal y establecer las ciudades de Ismailía y Suez. No había maquinaria para mover grandes cantidades de arena. Mohamed Said proporcionó 60.000 campesinos egipcios como mano de obra, de acuerdo con los términos de su segunda concesión a de Lesseps. 20.000 hombres trabajaron en turnos de 6 meses. Era mano de obra forzada. Normalmente, esta mano de obra trabajaba en su propia región, pero ellos fueron llevados desde sus poblaciones de origen al Canal de Suez y se vieron obligados a defenderse por sí mismos. Sus familias no podían mantenerse, lo siguieron y toda la población quedó desarraigada. Si les pagaron por el trabajo o les proporcionaron las herramientas necesarias, sigue siendo tema de debate hoy en día. Al menos 25.000 egipcios murieron excavando el canal, porque de Lesseps no les proporcionó cobijo, comida ni herramientas. Tuvieron que trabajar con las escasas herramientas de que disponían. Hay fotos de ellos cavando con las manos. Fue espantoso. Les pagaban convenientemente, pero no tenían posibilidad de encontrar otro trabajo. Lo hicieron como el servicio militar. Fue una obligación. Cavar con las manos era una de las condiciones opresoras a la que tuvieron que someterse los obreros, en su mayoría egipcios. Trabajaban 18 horas al día, muchos de ellos durante 4, 5 y 6 años antes de regresar finalmente a sus pueblos. Además de proporcionar la mano de obra y el terreno que atravesaría el canal, Said había prometido suministrar agua potable a los obreros. Ordenó que un equipo de trabajo excavara un canal de agua dulce desde el Nilo a 75 kilómetros de distancia. Durante los 5 años que tardaron en completarlo, los camellos transportaron el agua por tierra. Los planes para la construcción consistían en excavar una estrecha zanja desde el Mediterráneo al Golfo de Suez. Esta zanja de servicio de 6 metros de ancho por 1,80 de fondo sería ampliada y dragada posteriormente para formar el canal de Suez. El equipo de trabajo se dividió en 2. Un grupo trabajando hacia el sur desde Port Said y el otro hacia el norte desde Suez. Los egipcios excavaron en el desierto siguiendo la ruta de los faraones, el mismo camino excavado por sus antepasados con las mismas herramientas, palas, canastos y manos desnudas. De Lesseps sabía que antes o después necesitaría maquinaria pesada para ensanchar la zanja y formar el canal, pero tras 3 años de excavaciones seguía sin saber de dónde conseguiría el equipo o quién lo pagaría. Pero siguió adelante, pensando que cuanto más progresara el proyecto, más fácil sería atraer nuevas financiaciones. El futuro era incierto. Mientras continuaban las excavaciones, se construía un puerto en Port Said. Se formaron 2 rompeolas de piedra que se adentraban en el Mediterráneo. Se arrojaron 30.000 piedras al mar, con un peso de más de 20 toneladas cada una. Mohamed Said moría en 1863, 9 años después de otorgar la concesión del Canal de Suez a su amigo Ferdinand de Lesseps. Su sobrino Ismail le sucedió como virrey y pronto tuvo que enfrentarse a una nueva crisis. La esclavitud empezaba a ser noticia. Los Estados Unidos combatían en la Guerra de Secesión y la opinión mundial estaba con el norte abolicionista. Gran Bretaña aprovechó la oportunidad y acusó a Egipto de usar esclavos para la construcción del canal. Para asegurarse el desequilibrio de la compañía, los ingleses hicieron una campaña internacional contra la mano de obra forzada. Finalmente se abolió en todo Egipto, incluido el Canal de Suez.
En la primavera de 1864, Ismail devolvió de mala gana a los obreros a sus casas. Pero este movimiento solo agravó sus problemas. El contrato de Egipto con de Lesseps y la Compañía del Canal exigía que Ismail proporcionara mano de obra. Si no contaba con la forzada, tendría que contratar obreros pagados o comprar máquinas de dragado. Pero no tenía dinero. Como su tío antes que él, se vio obligado a pedir dinero a los bancos europeos a intereses muy altos. De Lesseps usó el dinero para comprar maquinaria especializada en Francia. No había precedentes de este tipo de máquinas, ya que el mundo no había tenido que enfrentarse a un problema de ingeniería como este. Las máquinas a vapor fueron trasladadas al canal en barcazas. Desde torres de madera, una interminable cadena de cubos sacaba barro del fondo del canal. Grandes tolvas depositaban el barro en la orilla del canal o en otras barcazas que lo llevaban al mar. Las máquinas hicieron el recorrido de la zanja de servicio ampliándola. Las labores de dragado fueron mucho más rápidas y baratas que la excavación en seco. El terreno se anegaba y dragaba cuando era posible. Estas máquinas eran capaces de dragar 170.000 metros cúbicos al mes. Se avanzó espectacularmente. Desapareció el miedo a que el canal, una vez excavado, se volviera a llenar de arena. El barro del fondo del canal sirvió para consolidar las orillas. Era piedra cocida al sol. El canal tiene forma trapezoidal. Están las orillas, las zonas llanas, luego hace un ángulo hacia el fondo y el fondo es liso. En 1869, tras 10 años de excavaciones, el canal ya era lo bastante grande como para acoger transatlánticos. El día de su inauguración, el canal de Suez tenía 8 metros de profundidad, con una anchura mínima de 21 metros y una anchura de superficie de 53 metros. Durante el último año de la construcción, en Port Said e Ismailía se construyeron nuevos puertos y ciudades. El canal de agua dulce se extendía a lo largo de la vía artificial. El 15 de agosto de 1869, el Mar Rojo entró en el canal desde Suez y vertió sus aguas en los lagos amargos, mezclándose con el agua del Mediterráneo. La inauguración del canal de Suez fue un acontecimiento de grandes proporciones. Llegaron invitados de todo el mundo para asistir a la ceremonia. La celebración duró varios días. Ismail pagó las fiestas con dinero prestado. Gastó 15 millones de libras, que en aquella época era una gran cantidad de dinero. Se construyó la ópera de El Cairo y Verdi compuso Aida, que no estuvo a tiempo para la inauguración, pero sí un poco después. El 17 de noviembre de 1869, un yate real con la emperatriz Eugenia de Francia, Ferdinand de Lesseps y otros dignatarios recorrieron el canal. El mundo ya tenía una vial navegable. Pero para Egipto el precio a pagar fue mucho mayor de lo que hubiera podido imaginar. La inauguración del canal de Suez en 1869 coincidió con el boom mundial de la producción que acompañó a la revolución industrial. Había más productos a la venta que en cualquier otro momento de la historia. Las mercancías entre Oriente y Occidente, que tardaban meses en rodear el Cabo de Buena Esperanza, llegaban ahora a su destino en pocas semanas. Cuando los costos de transporte disminuyeron, los precios cayeron. Una emergente clase media descubrió que podía permitirse lo que siempre había estado fuera de su alcance. Facilitó sobremanera el comercio. Permitió a un gran número de inversores europeos ganar grandes cantidades de dinero. Permitió la navegación a la India y facilitó el envío del ejército británico a la India y el francés a Indochina. El nombre de Ferdinand de Lesseps corría de boca en boca. Su canal fue aclamado como un triunfo de la ingeniería y, como había predicho, benefició a todos los países, excepto a Egipto.